Muy bien. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar con una oración para invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe en este momento que vamos a compartir de mutuo crecimiento en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Estamos viviendo esta cuarentena de una manera muy especial, con esta invitación que el Señor nos hace a estar en la intimidad de nuestros hogares y muchos de nosotros en la intimidad de nuestra familia, los que tenemos la bendición de tener una familia. La iglesia es nuestra segunda gran familia, y bueno, también es una oportunidad que el Señor nos da para sentirnos acogidos y protegidos, en este caso por su palabra. Quiero agradecer al padre Elvio por la invitación, al Instituto Miles Christi por ser siempre el segundo hogar de mis hijos y la extensión de nuestra familia. Bueno, el personaje que nos convoca hoy es nada más ni nada menos que el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo es un personaje sumamente enigmático. Tiene una historia única, como cada uno de nosotros, hechos a imagen y semejanza de alguien que es único, que es Dios. Pero la historia de Pablo presenta unas particularidades que, después de 20 siglos de caminar en la historia de la Iglesia, a los críticos y a los exégetas les sigue resultando sumamente atrayente y con un montón de preguntas. Primero porque ya su elección como apóstol de Jesucristo por parte de nuestro Señor es rara, al menos difiere del resto de las elecciones. En los sinópticos, sobre todo en los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, nosotros vemos con cierta claridad la elección de los discípulos. La elección de San Pablo es bien distinta, porque San Pablo se convierte después de la resurrección del Señor. San Pablo no conoce al Señor Jesús en la debilidad de la carne, en la vida terrena de Jesús, sino que tiene un encuentro con Cristo resucitado. Ahora vamos a leer un pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde el mismo Pablo va a relatar esto. Eso le trajo algún recelo en la primera iglesia, de la primera iglesia respecto a San Pablo, porque a veces se lo tomaba como un apóstol, perdón por la expresión, como un apóstol de segunda, porque no había comido, dormido, vivido y no había sido enseñado por el Señor al modo de Pedro, Juan, Santiago, Mateo. Pero es tan apóstol como el resto, y eso lo sabe por ese contacto que él tiene con el resucitado. Cuando uno lee los principios de las cartas de Pablo, el primero que hace es presentarse casualmente como esto, como apóstol de Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la llamada de Dios, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había anunciado antes en las Sagradas Escrituras. Así empieza la carta a los romanos. Nosotros lo que conocemos de Pablo en el Nuevo Testamento lo tenemos
en los Hechos de los Apóstoles, relatado por el apóstol Lucas, y lo que tenemos por las cartas de San Pablo. Y me corrijo porque Lucas no es apóstol. Muy bien, Lucas es evangelista. Lucas tampoco conoció a Jesús. Lucas es compañero de viaje de Pablo y uno de sus principales secretarios. Todo en la última etapa es secretario y escriba de Pablo. En la última etapa en donde Pablo va a estar preso y va a escribir esas maravillosas cartas de la cautividad, como son Colosenses, Filipenses, Efesios y la pequeña carta a Filemón. Esto también es una invitación a que en estos días, que se aproxima la Semana Santa, que estamos viviendo esta cuaresma tan especial, se vuelquen a los escritos del Nuevo Testamento sobre todo. A partir del capítulo 13 ustedes van a tener el ciclo de San Pablo, contado por Lucas, con muchos detalles de lugares, de viajes, de horas, de circunstancias que el apóstol pasó en su predicación, y a su vez las cartas a partir de Romanos en adelante, donde Pablo generalmente escribe a comunidades que él mismo ha fundado y a veces no. Por ejemplo, esa primera a los romanos, él escribe a la iglesia de Roma, pero la iglesia no está fundada por Pablo. Bien, decíamos que era un apóstol distinto porque tuvo una elección muy particular. A San Pablo se le aparece Cristo resucitado cuando Pablo va camino a Damasco con cartas del Sanedrín, con permiso para encarcelar cristianos. Pablo perseguía cristianos encarnizadamente. No olvidemos que Pablo es hebreo, fariseo, hijo de fariseos, de Tarso de Cilicia. Forma parte de este grupo de fariseos que es una especie de élite religiosa e intelectual dentro de este judaísmo del siglo I. Pablo es un niño que a los 5 años ya está en la escuela sinagogal, ya hablaba fluidamente el griego de la koinés, el griego popular del Mediterráneo oriental. Recordemos que los judíos siempre fueron expulsados de Palestina y generaron ese fenómeno llamado diáspora. El judío de la diáspora es el judío que no vive en Judea, que no vive en Palestina, sino que vive en todas las costas del Mediterráneo oriental. Está diseminado por ahí. Y el primer contacto que Pablo tiene, digamos, con la educación es en la escuela sinagogal, de la sinagoga, ¿no es cierto? Es ir a la iglesia nuestra. Es donde se reunía la asamblea a escuchar la palabra de Dios, ahí en Tarso. Tarso sería hoy el sur de Turquía. Ahí nació Pablo. Bueno, ya a los 5 años él tiene contacto con el idioma griego koiné. Todo ese Mediterráneo oriental, lleno de puertos y de vías del Imperio Romano y de idiomas, está necesitado de una lengua franca, de una lengua común, como sería hoy tal vez inglés, que es un idioma que más o menos nos sirve para manejarnos con gente que no habla nuestro idioma. El griego koiné es el primer idioma que Pablo tiene, es el idioma casi cotidiano, mucho más que el hebreo. Es más, para la época de Pablo ya hacía 150 años que giraba, por así decirlo, circulaba una versión de la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Escrita casualmente en griego, la famosa traducción de los 70. ¿Por qué? Porque los judíos entendían mejor el griego que el hebreo. Si bien la lengua litúrgica de ellos siguió y seguirá siendo el hebreo, porque Dios les habló a los profetas y a los hagiógrafos en hebreo, y les hizo escribir en hebreo. Ellos necesitaban de esa traducción. Para esto, concretamente, San Pablo a los 5 años ya maneja muy bien el griego y maneja muy bien el hebreo. A los 10 años ya maneja lo que se llama la Mishnah. La Mishnah es
una especie de tratado exegético, sobre todo desde el punto de vista moral de la Biblia. Sería como un catecismo de la Iglesia, pero que está apuntado a la parte moral, a la aplicación moral de la ley de Moisés. A los 16 años ya domina el Talmud. En esa época, en Jerusalén, ya es enviado a estudiar a Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Gamaliel es un personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que era un rabán, no un rabino, era un maestro de maestros, diríamos hoy. Lucas cuenta que Pablo se formó a los pies de Gamaliel. En esa época el discípulo estaba sentado en el suelo y el maestro estaba sentado en algo más alto, por eso se creaba los... El Talmud es un código civil y religioso. Bien, a los 20 años ya es graduado, vuelve a Tarso y es graduado como rabino. Entonces, este perseguidor de cristianos era un fariseo de la primera línea. Era la élite de la intelectualidad y la espiritualidad judía. Los fariseos son estos que Jesús tiene tanto que enfrentar después, ¿no es cierto? Casualmente por su rigidez, su legalismo, y por qué no decir por su soberbia, por esa ciencia que hinchaba tanto al espíritu, lo inflamaba tanto y le hacía perder la humildad y la misericordia. Esto es lo que Jesús les va a recriminar a los fariseos y a los escribas cuando los acuse de hipócritas, ¿no? De exigir que se observe la ley de manera tal que ni ellos mismos las pueden llevar adelante. Este Pablo va a ser el que va a perseguir cristianos, el que va a participar de la muerte de San Esteban, el primer mártir. Casualmente en el apedreo a Esteban, San Pablo va a ser el que no solamente va a aprobar este acto criminal, sino que además va a cuidar las pertenencias de quienes están ejecutando a San Esteban. Los vuelvo a invitar a recorrer los Hechos de los Apóstoles. Ahí podemos tener una visión muy interesante, muy linda de la primera iglesia, que tantas veces a lo largo de estos 20 siglos necesitamos volver a ver cómo eran esas primeras comunidades para reconstituirnos y reconfigurarnos a lo que el Señor nos pide durante todos los siglos, ¿no? Bueno, sigamos hablando de San Pablo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que cuenta Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. En el camino cerca ya de Damasco, de repente le envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo es el nombre que tiene Pablo de nacimiento. Después él cambia de nombre. Y él, cuando Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? El Señor le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que lo acompañaban se quedaron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Fijémonos lo que cuenta Lucas. Pablo, a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Este fariseo tan formado, tan lúcido, está sufriendo en carne propia aquello que Jesús años antes les había dicho a los escribas y a los fariseos. Yo he venido al mundo, dice el Señor, para que los ciegos vean y los que se jactan de ver queden ciegos. Acá está Pablo, Saulo. Sigo, versículo 10 del capítulo 9 de Hechos. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías.
Y él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, vete rápidamente a la casa de Judas, en la calle recta, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, que está allí en oración, y ha tenido una visión. Un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y decir todo el mal que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Y está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes para prender a todos los que te invocan. El Señor le dijo, anda, que este es un instrumento que he elegido yo para llevar mi nombre a los paganos, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. Ananías partió inmediatamente y entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, vengo de parte de Jesús, el Señor, el que se te apareció en el camino por el que venías, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En el acto se le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró fuerzas, y se quedó unos días con los discípulos que había en Damasco. Muy bien, hasta aquí el relato de Lucas respecto a la conversión de Saulo. ¿Es apóstol Pablo? Sí, señor, por dos cuestiones. Primero, porque es testigo del resucitado, y además porque tiene un envío. Jesús en ese encuentro le dice dos cosas llamativas. Primero, la pregunta, ¿por qué me perseguís? Jesús no le dice por qué perseguís a mi iglesia, sino por qué me perseguís a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí tenemos una clave eclesiológica muy linda para estos tiempos en los que vivimos, sobre todo de Lutero para esta parte, en donde muchos cristianos creen ciegamente en Jesús y bien que hacen, porque es el Señor, pero descreen de la iglesia, como si fueran cosas distintas. Jesús no dice por qué persigues a mi iglesia. Jesús le pregunta por qué me persigues a mí. Corolario. Quien ama a la iglesia ama a Jesús. Quien no ama a la iglesia no ama a Jesús. Bien decía San Agustín, ¿no es cierto? Quien no pueda tener a la iglesia como madre, no podrá tener a Dios como padre. En todo el relato de Lucas en los Hechos, tanto en el ciclo de Pedro como en el ciclo de Pablo, en todas las cartas de San Pablo, hay una profunda eclesiología, es decir, una teología de la iglesia como cuerpo de Cristo, de la iglesia como esposa de Cristo. Todas esas palabras de la iglesia que ha tomado la tradición, que ha renombrado el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre Sagrada Escritura llamada Dei Verbum, todos esos nombres de la iglesia, muchos son de San Pablo. Pablo, dice un autor, que San Pablo fue quien más sufrió los dolores de parto de la iglesia. Esos términos son muy de Pablo, ¿no? Que la creación todavía está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque está dando a luz a los hijos de Dios y lo sigue haciendo. Esa iglesia, Pablo la tiene que desprender del judaísmo. Hay un autor, un exégeta alemán, que dice muy bellamente que Pablo tuvo que ayudar a que cortara el cordón umbilical con el judaísmo, la iglesia. Esta iglesia primitiva, del siglo I sobre todo, lo tiene como gran apóstol, lo tiene como grandes apóstoles a Pedro y a Pablo. Pedro se va a dedicar más que nada a la prédica de las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, como decía el Señor. Mientras que Pablo va a ser el apóstol de los gentiles. ¿Por qué lo conocemos con el nombre de apóstol de los gentiles? Vamos a ver si podemos asociar algún mapa por acá. Bueno,
Muy bien. Este es el Mediterráneo oriental. Estas flechas son los viajes de Pablo. Este es el primer viaje que Pablo hace. Pablo tendrá que ir a todo aquel ser humano que no sea israelita, en principio. Esto es lo que se decide en el primer concilio que la Iglesia celebra en el año 50-49, que es el concilio de Jerusalén, aquí. El concilio de Jerusalén, entre otras cosas, dispone que Pedro vaya a los israelitas y Pablo vaya a los gentiles porque el Señor ha resucitado y ha abierto los brazos, derrumbando los muros que separaban a judíos de gentiles, a esclavos de libres. Esto es lo que Pablo declara tan hermosamente en aquella carta a los Corintios, en la primera, ¿no? Bien, los viajes de San Pablo son 3. Vamos a ver si esto me da bolilla. Sí. Este es el primero, este es el segundo, un poco más largo, y este es el tercero. Bueno, vamos a lo más sencillo. El primer viaje de Pablo. Pablo va con Bernabé, evangelista. Salta a la isla de Chipre y después salta al Asia Menor. Acá está Tarso, acá nació San Pablo. Saulo de Tarso. Bueno, el primer recorrido lo hace por acá. Funda las iglesias de Perga, de Listra, de Iconio, de Derbe, de Antioquía. Primero se vuelve Marcos, se vuelve solo, tiene una discusión con ellos, no sabemos muy bien por qué, y se vuelve solo y después vuelven Pablo y Bernabé en el primer viaje. Ya el segundo viaje, más interesante para los que hace unos años estudiamos y enseñamos las cartas de Pablo, es más interesante porque en este primer viaje Pablo no ha escrito nada, simplemente ha empezado con su tarea de evangelizar a los gentiles. En el segundo viaje ya es distinta la cosa. Se va a ir hasta Grecia, va a ir todo por tierra, va a pasar por Antioquía, va a pasar por su patria y va a volver a visitar las iglesias del Asia Menor. Acá en Tróade va a pegar el salto para Europa. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 18 tenemos de Pablo en sueños en donde ve a un hombre que desde la otra orilla, sería esta, le pide por favor que salte, que venga a traernos el Espíritu Santo. Pablo se ve movido por el Espíritu Santo y pisa Europa. Va a recorrer las zonas de Macedonia, donde va a fundar la iglesia de Tesalónica, de Berea, Filipo. Esta zona le va a traer muchas satisfacciones y muchos dolores a Pablo. Él va a decir después cuando le escriba a los filipenses, ya preso, que los quiere mucho y que lo han tratado como nadie lo ha tratado a él, ¿no? Bien, finalmente Pablo, segundo viaje misionero, llega a Grecia. Grecia, de todo este Mediterráneo oriental, es un poco ¿cómo decirlo? El sector hip, la perla preciosa, culturalmente hablando, ¿no? Grecia tiene toda una tradición filosófica de pensadores, desde Tales de Mileto, pasando por Parménides, por Heráclito, por Platón, por Aristóteles, por todos estos. Están todos acá en esta península. Pablo prepara aquel famoso discurso en el Areópago, en donde va con toda una elocuencia que él había cosechado en toda su educación farisea, y el Señor se encarga de un bofetazo, porque está anunciando el querigma, está anunciando la buena noticia, y cuando llega, muy entusiasmado todos los griegos, pero cuando llega
Un segundito, hubo un problema de comunicación, ahora volvemos. Andar con el muleto era bajarse del auto y seguir la carrera. Bien, acá tenía al profesor Sebastián con su máquina, que jamás me había hecho esto la mía hasta que estaba transmitiendo con ustedes. Bueno, sigamos, un poquitito más nomás. Vuelvo a repetir que el mundo de San Pablo es inmenso, inmenso. Muy bien. Estábamos en el hecho de Pablo llegado a Grecia. Ir a los gentiles. A Pablo le trae un montón de inconvenientes. Una de las primeras cosas que el Señor le dice cuando se le aparece en camino a Damasco, es que le iba a mostrar todo lo que iba a tener que sufrir por el Evangelio. Y Pablo lo entiende perfectamente esto. Es muy interesante el movimiento de tantos santos. Y Pablo no está exceptuado de esto. ¿Cuál es el movimiento? Toda gran vocación, muchas veces en la vida de los santos la vemos precedida de un gran silencio. Recordemos, sin ir más lejos, que nuestro Señor estuvo 30 años de incógnito, una vida oculta. San Pablo, después del encuentro con el Señor en Damasco, recuperado en la casa de Ananías, se va 3 años al desierto, ni siquiera vuelve a Tarso, de donde estaba relativamente cerca Damasco de Tarso, no vuelve a Tarso. El Señor realmente, por decirlo de alguna manera, lo toma de los pelos. Y el Espíritu lo mueve al desierto. Recordemos que Jesús, antes de empezar su vida pública, hace lo mismo, 40 días, dicen las Escrituras. Incluso cuando tiene que tomar decisiones tales como nombrar a los 12. El Evangelio nos cuenta que pasó toda la noche en el monte en oración. San Pablo se va a preparar esos 3 años a Arabia, de lo cual no sabemos absolutamente nada. Nada. Hay elucubraciones para todos los gustos, pero no sabemos muy bien, porque él tampoco se ha dedicado a contar casi nada, no solamente de esos 3 años en Arabia, sino de él mismo, no dice nada. La mayor carga biográfica que tenemos de Pablo es gracias a Lucas, que cuenta cosas. Hay un solo escrito en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo va a hacer una especie de apología de sí mismo, y pidiendo muchas disculpas. Pablo, cuando escribe, esto es siempre curioso, ¿no? Pablo, cuando escribe, él no sabe que lo que está escribiendo es palabra de Dios. Pablo escribe cartas. Él no sabe que él es un agiógrafo. El agiógrafo es el escritor sagrado. A veces tiene conciencia de profecía. A veces dice, esto lo digo como de parte del Señor, lo que voy a decir es una revelación. Pero muchas veces no sabe que sus cartas van a ir al canon bíblico. De hecho, no hubiera dicho algunas cosas. No que estén mal doctrinalmente, muy por el contrario, pero tiene una animosidad tal. La psicología de San Pablo es para toda una charla de horas. No digo que yo la pudiera dar, pero sí nos consta que es un personaje muy especial, con muchos vericuetos en su personalidad psicológica que impregna toda la predicación. San Pablo, entonces, el apóstol de los gentiles,
Se va a encontrar básicamente con dos problemas. Un problema de intra y un problema de extra. Un problema interno con el judaísmo. Claro, los bautizados que empiezan a llenar las filas de la iglesia vienen o del judaísmo o de la gentilidad. Es decir, o están circuncidados al octavo día y respetando la ley de Moisés, o son griegos, o son filipenses, o son tesalonicenses, es decir, europeos, que jamás han escuchado nada del Antiguo Testamento, del Tanaj, como dicen ellos. Pero el primer problema se los traen los bautizados veniendo del judaísmo. ¿Por qué? Porque aparece el tema de la circuncisión. Muchos judíos creen que los bautizados, además de bautizarse, tienen que circuncidarse. Y es lo que trata de resolver el primer problema en el Concilio de Jerusalén. De hecho, el decreto apostólico lo resuelve y dice que a los hermanos venidos de la gentilidad no se les pida más que se bauticen, que cumplan con el Evangelio y que se abstengan de la fornicación y de la carne inmolada a los ídolos, que era una práctica muy común en los gentiles. Eso lo pueden ustedes encontrar sobre todo en la carta a los Gálatas, donde Pablo se enoja mucho con la comunidad. Es una comunidad fundada por él, por este problema. Y específicamente la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos está toda la dilucidación teórico-doctrinal más fuerte de Pablo respecto a este tema de la justificación por la fe. ¿Cómo se puede llegar a resumir el tema de la justificación por la fe? Pablo va a tomar aquellas palabras del profeta. El justo por la fe vivirá. Es decir, lo que nos salva no son nuestras obras, nuestras buenas obras, sino Jesucristo. La fe en Jesucristo. La salvación nos viene de él. La salvación es un don gratuito del Señor muerto y resucitado. No es un cumplimiento farisaico, no es el cumplir con ciertos preceptos. Entonces, me merezco la salvación. La salvación es un don. Primer problema. Segundo gran problema paulino es cuando, yendo por todo ese Mediterráneo oriental, en esta máquina no tengo los mapas, discúlpenme, se va a encontrar con el mundo pagano, con la ética, con la moral del mundo pagano. Estos griegos, por ejemplo, que ahí cuando se cortó mi máquina estábamos por Corinto, por Atenas, esa zona portuaria, Corinto, por ejemplo, es un doble puerto. Son zonas muy difíciles moralmente, muy empecatadas, con muy malas costumbres, con mucho tránsito de gente transitoria, ¿no? Sobre todo en la primera carta a los Corintios pueden llegar a encontrar, se las recomiendo, pueden llegar a encontrar lo que algunos autores llaman el catecismo de Pablo. ¿Por qué? Porque es tanta la cantidad de problemas pastorales que Pablo tiene que resolver con esta comunidad de Corinto, que es casi un excelente compendio de la doctrina moral cristiana y paulina en toda esta predicación. La comunidad de Corinto es una comunidad que le dio muchísimo trabajo al apóstol, es tal vez la que más dolores de cabeza le dio. Tal es así que nosotros tenemos 2 cartas nomás en la Biblia, pero en realidad él escribió 4 cartas, de las cuales 2 están perdidas y 2 las tenemos en el canon. Bueno, yo calculo que en tiempo debemos estar casi por resolver. Esto es menos que una introducción a San Pablo. Recomiendo sobre todo que lean la carta a los romanos y en esta Pascua que se acerca, les recomiendo fundamentalmente la carta a los filipenses, la carta a los colosenses y la maravillosa carta a los efesios. Ahí vamos a ver, explicado por Pablo, ungido por el Espíritu Santo, todo el misterio de Cristo. Pablo va a predicar en su última parte el misterion en griego. El misterio es Jesús. Jesús en su iglesia, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios que se hace misteriosamente presente en la vida de la iglesia. Sobre todo lo van a tener explicitadísimo en la carta a los Efesios. Bueno, yo iría redondeando por acá de acuerdo al tiempo que tenemos, que ya estoy un poco excedido.
No sé, padre, si hay alguna pregunta. Yo con todo gusto